Hola, bienvenidas a mi canal Rosgurumi. Ya estamos en el último video. En este video vamos a estar realizando la última pieza que nos hace falta de nuestro puerquito, que es la cabeza, ¿sí? La cabeza y el armado, ¿sí? Ya para terminar todo nuestro puerquito flor. Antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Ayúdenme a compartir, chicas, se los estaré agradeciendo muchísimo. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la cabecita y para eso vamos a estar ocupando el color rosita bajito. Ok, vamos a empezar con la cabecita. Vamos a realizar y vamos a subir 11 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cadenitas vamos a realizar, ¿sí? Que esta no cuenta como vuelta. Entonces, la primera vuelta vamos a hacer en el siguiente cadenita, vamos a realizar un aumento. Vamos a realizar un aumento y luego vamos a hacer 8 puntos bajos. 8 puntos bajos, ¿sí? Y en esta última cadena que nos queda, vamos a realizar 2 aumentos en esa misma. Vamos a realizar 2 aumentos. Que va el primer aumento. En total en esa cadenita vamos a tener 4 puntos bajos. Y el segundo aumento. Entonces vamos a hacer ahora 8 puntos bajos. ¿Sí? Nos vamos a ir así haciendo 8 puntos bajos. Listo, terminamos los 8 puntos bajos. En esta misma cadena donde realizamos nuestro primer aumento, ahí vamos a realizar un aumento para que sean los 2 aumentos que realizamos igual de este lado. Y así terminaríamos. Yo voy a trabajar con, voy a estarle poniendo, ahora le vamos a estar poniendo, voy a trabajar con vueltas rectas, ¿sale? Miren, listo, terminamos la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer 2 aumentos, 1, 2, ¿sí? 2 aumentos y luego vamos a hacer 8 puntos bajos. Listo, terminamos nuestros 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer en estas 4 puntos que tenemos, vamos a hacer 4 aumentos. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro primer aumento, 1. Nuestro segundo aumento son 2. Tres aumentos y 4 aumentos. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. Y en estos 2 puntos que nos sobraron vamos a hacer 2 aumentos porque iniciamos con 2 aumentos y terminamos con 2 aumentos. Esta forma de la cabecita, chicas, es la misma. Esta es la forma de la cabecita que vamos a realizar el puerquito. Es la misma que la del panda y es creación y diseño de C. Yuri, ¿sí? De este gatito que nos dio permiso C. Yuri de realizarlo en la página. Este es el molde de esta cabecita, ¿sí? Entonces terminamos nuestra segunda vuelta. Vamos a realizar la tercera vuelta. Y la vuelta número 3 vamos a hacer un punto, un aumento, nuevamente un punto y un aumento. Lo vamos a hacer por 2 veces, ¿sí? Vamos a hacerlo por 2 veces y luego vamos a hacer 8 puntos bajos. Terminamos nuestros 8 puntos bajos, ¿sale? Ahora vamos a realizar un punto
un aumento y lo vamos a hacer por 4 veces. Va 1, un punto, un aumento, van 2, un punto, un aumento, van 3, un punto, un aumento, van 4 y listo, ¿sí? Y ahora vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminamos nuestros 8 puntos y ahora vamos a hacer un punto, un aumento por 2 veces. Un punto, un aumento. Y así terminaríamos la vuelta número 3, perdón. La vuelta número 3 con 40 puntos, ¿sí? La vuelta número 1 terminamos con 24, la vuelta número 2 con 32 y la vuelta número 3 con 40 puntos bajos. Ahora vamos a realizar de la vuelta número 4 hasta la vuelta número 11. Vamos a realizar un punto en cada punto de los 40 que tenemos, ¿sale? De la vuelta número 4 a la vuelta número 11. Vamos a hacer un punto en cada punto. Terminamos y llegamos a la vuelta número 11. En la vuelta número 12 vamos a realizar un punto, una disminución, nuevamente un punto, una disminución. Lo vamos a hacer por 2 veces, ¿sí? Un punto, una disminución por 2 veces. Ahora vamos a hacer los 8 puntos bajos. Terminamos los 8 puntos y ahora vamos a hacer un punto, una disminución y ahora esta vez lo vamos a hacer por 4 veces. Terminamos terminamos 4 veces un punto, una disminución y luego vamos a realizar 8 puntos bajos y por último vamos a realizar un punto, una disminución por 2 veces. Un punto, una disminución. ¿Sí? Y así terminaríamos la vuelta número 12 con 32 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 13 y en la vuelta número 13 vamos a empezar haciendo 2 disminuciones. Una y 2. 2 disminuciones, enseguida vamos a hacer 8 puntos bajos. Terminamos los 8 puntos bajos y ahora vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Enseguida vamos a hacer 8 puntos bajos. Y para terminar la vuelta número 13 vamos a terminar con 2 disminuciones. 1 y así terminaríamos la vuelta número 13. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 14 y en la vuelta número 14 vamos a hacer, bueno, terminamos con 24 puntos bajos. En la vuelta 14 hacemos una disminución. Vamos a hacer una disminución y enseguida hacemos 8 puntos bajos y luego 2 disminuciones, 8 puntos bajos y terminamos con una disminución. Terminamos nuestra vuelta número 14 y vamos a tener 20 puntos bajos, ¿sale? Aquí en esta lo rellenamos, bueno, para los ojitos, antes de que rellenen la cabecita, van a colocar los ojitos entre la vuelta número 8 y 9 con 7 de separación, ¿sí? Antes de que rellenen la cabecita, van a colocar los ojitos entre la vuelta 8 y 9 con 7 puntos de separación. Y ahora sí, iniciamos la vuelta número 15 y la última vuelta. Vamos a hacer 2 disminuciones, chicas. Hacemos 2 disminuciones, 1 y 2. Y vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3,
4. Enseguida hacemos 3 disminuciones. 1, 2, 3. Y enseguida hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y terminamos con una disminución. En total de puntos van a tener 14 puntos bajos. Y aquí cerramos nuestra cabecita, punto deslizado y cadenita. Como ya dejamos hebra en el cuerpo, pues cortamos pequeño para porque no vamos a utilizar ya más hebra. Y así les quedaría la cabecita de nuestro puerquito, ¿sí? Ok, entonces terminamos la cabecita. Bueno, yo no le pongo los ojitos porque ya saben que yo le pongo los ojitos que yo realizo. Vamos a colocarle ojitos. Yo le coloqué ojitos del número 12 a mi puerquito hecho con hilo cadeneta, que obviamente es más grande. Miren, vean el tamaño de la cabecita al hilo cadeneta, hilo cristal, ¿sí? Entonces yo ahorita le voy a colocar, a ver si le coloco igual los ojitos del número 12 o uno más pequeño que sería del 10 o del 8. Dependiendo del tamaño que les salga. Entonces vamos a usar todas las piezas ya ahora sí. Miren, aquí tenemos todas nuestras piececitas de nuestro puerquito flor. Todas las piezas que vamos a ocupar. Aquí están ya listas y vamos a empezar a armar nuestro puerquito. Ok, antes de empezar a unir todas las piezas al cuerpecito, que vienen siendo los brazos, la cabecita y las patitas, vamos a ensartar hilo color negro del mismo hilo que hayan trabajado su amigurumi y vamos a empezarle a ponerle las franjitas, ¿sí? Las franjitas del cuerpo. Y vamos a comenzar aquí donde iniciamos, aquí. Vamos a iniciar 1, 2, 3, 4. A la cuarta vuelta vamos a iniciar, no vamos a la tercera vuelta, que se me hace muy arriba. ¿Sí? Es en la primera vuelta el anillo mágico, la segunda y a la tercera, arribita, aquí. Entre la vuelta 3 y 4 vamos a empezar a poner las líneas. Yo para poner las líneas brincaba de donde está el hilo color negro, le hacía 1, 2, ahí metía. Y luego 1, 2, pues tengo que salir aquí. De 2 puntos vamos a estar iniciando, vamos a estar poniendo las líneas de 2 en 2. ¿Sí? De 2 en 2 vamos a poner las líneas de nuestro, con mucho cuidado para que nos esté saliendo el rellenito. De 2 en 2 vamos a ir poniendo nuestra línea en color negro. Vamos a ir poniendo de 2 en 2. Y así vamos a hacer brincando. Como ya le puse yo en esta línea, brincamos la primera, o sea, brincamos una vuelta y a la siguiente hacemos otra línea. Brincamos una y a la siguiente otra línea, ¿sí? ¿Sí me explico bien? Aquí iniciamos. Entonces brincamos esta, no la ponemos y en la siguiente sí. En esta no, en la siguiente sí. En esta no y aquí en la siguiente sí. Y esta sería la última vuelta. Miren, chicas, lo que les decía, si trabajamos en vueltas rectas, cuando un amigurumi se vaya a colocar líneas en su cuerpo, en su cabecita, en sus brazos, en sus patitas, es bueno trabajar en vuelta recta para que nuestras líneas queden rectas, ¿sí? Que ahí mismo termine nuestra vuelta. Entonces yo aquí ya subí en esta, no, en la siguiente que voy a empezar a tejer, voy a subir, a poner las líneas y me va a terminar ahí mismo. Listo, chicas, miren, así les quedaría 1, 2, 3, 4 líneas de color negro. Y miren, aquí es donde iniciaba y ahí mismo terminaba. Miren, ¿sí? Por eso es bueno trabajar en vuelta recta cuando se trata de poner líneas. Aquí vamos a hacerle un nudito para que no se nos vaya a zafar. Cortamos y escondemos. Listo. ¿Sí? Ahora sí vamos a pegar los bracitos.
Ya saben que tenían que dejar 1, 2 vueltas sin rellenar. Entonces vamos a ensartar nuestra aguja al hilo que tiene nuestro bracito. Vamos a ensartarlo y vamos a unir ambas partes, ambos lados de nuestro bracito, de esta forma. ¿Sí? Y vamos a empezar a poner los bracitos. Yo voy a fijarme dónde terminaba mis vueltas, y en la vuelta ya saben que en estas primeras nuestras 2 bucles es donde vamos a agarrar la cabecita. Entonces yo lo voy a poner aquí en la siguiente, de esta forma. ¿Sí? Vamos a tratar de ponerlo bien y vamos a empezar pasando un punto del cuerpo, un punto del bracito, y así nos vamos a ir colocando nuestro bracito al cuerpo, de esta forma. ¿Sí? Miren, jalamos bien para que quede bien pegadito. Esta hebra la vamos a dejar ahí para darle nudo cuando coloquemos el otro bracito. Así como coloqué este bracito, ustedes van a colocar el otro. Listo, chicas, miren, ya uní los 2 bracitos. Ahora vamos a hacerle el nudito para que no se nos vaya a deshacer. Ya recuerden que no lo van a poner muy apretado para que no se frunza el cuerpecito. Aquí sí ponemos apretadito el nudito y cortamos. Si ustedes quieren agarrar estos hebritas y ponerlo como relleno, lo pueden hacer, ¿sale? Ok, bueno, pues ya está listo. Ahora le vamos a colocar las patitas. Las patitas vamos a hacer lo mismo que los bracitos. Igual se los vamos a coser, ¿sale? Vamos a ensartar nuestra hebra a la aguja para empezar a... Ay, no, es que déjenme que se me quedó pegado las hebritas del relleno. Miren, vamos a unir igual como los bracitos, ambas partes del piecito. Vamos a unir de esta forma. Vamos a estarlas uniendo, ¿sí? Ya que esté unida, vamos a colocárselas aquí de lado, chicas, de lado. Así como hicimos en el pandita, así vamos a hacer en el puerquito. Vamos a colocarle las patitas así de ladito, ya que si ustedes lo quieren poner paradito en las hojitas, pueden ponerlo, no hay ningún problema, dependiendo de cómo lo quieran colocar ustedes. Vamos a ponerlo así de esta forma y vamos a empezar a agarrar un punto del cuerpo con un punto de la patita. Y así como voy a pegar esta patita, como la voy a coser, así van a coser la otra pieza, ¿sale? La otra patita. Miren, agarrando un punto del cuerpo, un punto de la patita. Si no se me zafa el hilo. Y luego lo pasamos acá enfrente, porque recuerden que nosotros agarramos una parte de aquí de la patita para que no se nos vaya a abrir, para que no tenga esto, así que se nos abra así. Es que agarramos así, un puntito así, vamos a jalarle para que se una al cuerpo y de aquí lo hacemos de esta forma, pasamos para arriba. Y acá igual con la otra hebra de la patita vamos a hacerle nudo. Miren, así quedaría la patita. Vamos a jalarle para que quede bien apretadito y ya la patita no se nos abra, ¿sí? Y vamos a colocarle la otra patita. Ok, chicas, miren, así les quedarían las patitas, las 2 patitas, ¿sí? Entonces aquí ya suben la hebra, suben la hebra. Como la patita de esta, suben la hebra de esta patita también. Y aquí es donde van a hacer el nudo, como lo hicimos con los bracitos, para que queden los dos ya bien cosidos.
Ok, vamos a hacer nuestro nudito como lo hicimos con los bracitos. Aquí arriba van a quedar todo el nudadero, chicas, todos los nudos, pero se va a tapar con la cabecita, no tengan pendiente. Ok, miren, así ya está el cuerpecito, la cabecita, las patitas unidas. Déjenme cortar esta hebrita. Ahora vamos a unir la cabecita. Miren qué pequeñito me salió, chicas. Qué hermoso, qué hermoso. Vamos a unir nuestro hebra a la aguja del cuerpo. Más bien al revés. Vamos a meter la hebra del cuerpo a la aguja. Y vamos a colocarle la cabecita. ¿Cómo queremos que vaya nuestra cabecita? Entonces vamos a colocar aquí en este puntito. Y de aquí vamos a agarrar, como siempre lo hemos estado haciendo, como siempre unimos nuestras cabecitas al cuerpo, vamos a estar realizando, uniendo un punto de la cabeza, un punto del cuerpo, un punto de la cabeza, un punto del cuerpo. Así todo alrededor hasta que quede bien unida la cabecita a nuestro cuerpecito, ¿sale? Entonces así vamos a ir estar haciendo todo alrededor, chicas, todo alrededor. Miren, agarramos así de lado y luego agarramos de lado y así vamos a hacer todo alrededor. Listo, chicas, miren, ya uní la cabecita al cuerpo y vamos a hacer nuestro nudito de siempre para que no se nos deshagan nuestras piezas. Al decir se nos deshagan, no es que se nos vayan así a deshacer si no hacemos el nudo, no es eso, sino que si agarran mucho el amigurumi sus nenes o el amigurumi está constantemente moviéndose, que lo estén agarrando, obviamente pues se ensucia y a la hora de lavar, obviamente tiene que ser lavado especial, no es lavado, echarlo a la lavadora y lavarlo así porque sí, no. Y por tanto, estarlo agarrando X cosa, el hilo se va recorriendo y se va perdiendo, se va descosiendo, por ejemplo, las manitas, las patitas, la cabecita. Y ya con el nudo que le hacemos aquí nosotras, pues ya se va a atorar en un lugar o en la guata o en alguna pieza, se atorará el nudito y va a ser más difícil que se descosa, ¿sale? Ok, entonces ya hicimos, ya formamos todo el cuerpecito, nuestro puerquito, ya está casi todo listo. Ahora vamos a colocarle lo que vienen siendo las orejitas y la trompita. Ok, chicas, antes de colocar la trompita, vamos a formarle la naricita, ¿sí? Para la naricita vamos a hacer, ustedes más o menos le van a tantear de qué tamaño quieren la naricita, ¿sí? Entonces vamos a hacerle la nariz. Y ya saben que para la nariz formamos lo que viene siendo un triángulo. Nomás déjenme ver. Mm, mm, mm. Vamos a formarle un triángulo, ¿sale? Formamos así un triangulito. Y ya de formarle el triangulito vamos a empezar a rellenar la naricita. ¿Sí? Miren. Ese es el triangulito. Ahora de aquí del triangulito vamos a rellenar con nuestro mismo hilo. Vamos a estar rellenando nuestra naricita que quede bien rellenito. De esta forma, miren. De esta forma vamos a rellenar nuestra naricita. Así lo vamos a hacer hasta que quede bien relleno, chicas, bien rellenito. Ya ahorita si se ve una línea como me está saliendo ahorita a mí, esta que está aquí, ahorita le damos otra pasadita para que quede bien tapadito nuestra naricita, ¿sale? Pero así la tenemos que rellenar, chicas. Bien rellenita. Vamos a ponerle aquí donde nos faltó. Y también igual tenemos que acomodar nuestro hilo para que no nos quede todo fruncido. Miren.
Ya al último, ya que hayamos rellenado la naricita de esta forma, le volvemos a pasar por aquí arriba otra línea de esta forma para que se tape todas lo que hicimos de relleno, ¿sí? Y aquí vamos a hacer nuestro nudito. Esto es antes de nosotras pegar, porque yo pego, de pegar nuestra piececita, ¿sí? Que esté formadita su naricita, de esta forma. Entonces, ahora sí vamos a pegar las piezas. Ok, chicas, miren, estuve viendo, ya ven que pues nosotras estamos realizando la técnica de Grenda Wins, que se le agradece por haber permitido por habernos permitido realizarla nosotras, que me permitía realizarla aquí en mi canal, tanto como en mi canal como en la página, ¿sí? Para que también vayan y la visiten, hace muy, muy bonitos muñequitos. La pueden encontrar como Grenda Wins. En estas piezas muy pequeñas, como yo en mi caso, que yo pego mis piezas, igual para coser a lo mejor también igual se les facilitaría un poco más. Como en esta pieza, chicas, ya ven, si recuerdan, yo para pegarla tenía que pegarla y dejar un espacio para poderle meter el relleno. En esta ocasión quise yo calarle, quise hacer mi invento, ¿verdad? Quise calarle con la técnica de Grenda Wins, rellenar mi pieza con silicón para que quede durita y al momento de yo pegar, pues me facilite y pegarla nada más. Entonces, igual ustedes al coserla, también, chicas, se les va a facilitar un poquito a ustedes. ¿Por qué? Porque ya no se les va a estar, ahora sí que cuando vayan tejiendo, vayan cosiendo, perdón, su pieza pues ya no se les va a estar saliendo con todo el relleno. Entonces, como ven, miren, lo vamos a forrar de silicón. Aquí en este caso yo lo voy a forrar así de silicón como cuando lo hacemos con los piecitos. Vamos a forrarlo de silicón. Esto es para que la naricita quede dura, ¿sí? Quede durita y no batalle como en mi caso. Estarle pegando y estarle metiendo la guata por un lado. Así ya nada más le pongo el pegamento y listo, se pegó. Entonces vamos a dejarlo aquí para que seque, ¿sí? Para que seque y de mientras vamos a realizar las siguientes piezas. Vamos a ponerlo aquí que quede bien, bien derechito. Ok, entonces vamos a pegar las orejitas. Ya saben que pues yo las pego. En este caso voy a ponerle silicón caliente, miren. Y la voy a pegar de esta manera. Donde está aquí, donde empezamos con las cadenitas, ahí va a ir una de este lado. Esperamos un poquito para que seque y pegue bien, ¿sale? Y así como coloqué yo esta, ustedes van a colocar la otra tomando la primera cadenita hacia acá, ¿sí? Como yo lo hice, yo tomé la primera cadenita hacia acá. Miren, para que quede así las orejitas. Listo, chicas, miren, ¿sí? Así quedarían las dos orejitas de nuestro puerquito. Entonces vamos a dejar a un ladito nuestro puerquito para que de mientras seque nuestra trompita. Y vamos a empezar con las demás piezas. Ok, para la hoja, chicas. Para la hoja yo lo que hago, lo que hice en el otro, en la otra hojita de mi pieza, de mi puerquito. Déjenme cortar aquí esta hebrita. Tomé las dos hojas que yo realicé. Tomé las dos hojitas que yo realicé. Tomé cualquiera de las dos que vaya hacia abajo y la empecé a rellenar de silicón, ¿sí? Lo que viene siendo así toda la orilla, todo el centro, de esta forma. Y pegué mi otra hoja encima de esa. Así, la empecé a pegar, a pegar, a pegar, chicas. Ahorita vamos a pegar donde no se pegó, ¿sale? Donde no hubo silicón. Miren. Así. Aquí, este es un verde, aquí se mira como un verde oscuro, verde opaco,
Pero no, chicas, no es un verde opaco, no sé por qué se ve aquí en la cámara. Ya saben que pues en la cámara se ven otro tipo de colores, que eso es lo que a mí no me gusta porque no se distingue bien. Pero en la imagen donde pongo la portada de aquí del video, ahí van a poder apreciar mejor los colores, ¿sí? Entonces este verde no es el verde que yo estoy usando, es un verde bandera, chicas. No sé por qué se mira de esta forma. Ok, vamos a empezar a poner aquí este silicón para que pueda sellar la hojita y no haga espacios sin pegar. Listo, miren. Y así ya les queda durita, ¿eh? Les queda muy, muy durita y ya se puede sentar nuestro puerquito aquí, miren. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a agarrar lo que viene siendo el tronquito. Recuerden que nosotros le pusimos un palito un palito de brochetas, ¿sí? Y con nuestra aguja lanera, chicas, vamos a cerrar nuestro tronquito, nuestro palito de la hoja. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Vamos a cerrarlo con puras disminuciones, chicas. ¿Sí? Lo cerramos con puras disminuciones. De esta forma para que más adelante pues no se vaya a salir nuestro palito. Y vamos a esconder nuestra hebra. ¿Sí? De esta forma cortamos. Y vamos a ponerle tantito silicón y lo vamos a poner aquí en la orilla, ¿sí? Le ponemos aquí en la orilla tantito silicón y lo pegamos aquí, porque miren, si se fijan bien, pueden pegarle de cualquier lado. Lo vamos a pegar aquí en la orilla de esta forma. Nos vamos a esperar un poco para que quede bien pegadito, ¿sale? Así nos esperamos un poquito. Ahora, chicas, en el tronquito, bueno, lo voy a poner así un poquito ladito. Vamos a doblarle un poquito aquí para que nuestra flor nos dé ¿cómo se podría decir? Nos dé esa forma de que sea como una sombrilla, que esté colgadito, que la florecita quede colgadita hacia arriba. Entonces vamos en la pieza que hicimos el centro de la flor, vamos a estarle colocando nuestros pétalos. Miren, yo aquí tengo los pétalos y vamos a ponerle silicón, poquito silicón adentro, que viene siendo, ya ven que tenemos los pétalos así abiertos. Le ponemos tanto silicón, le cerramos así. Y aquí donde tenemos el bucle que nos quedó en la parte bucle inferior, ahí es donde vamos a estar colocando los pétalos, ¿sí? Vamos a estar colocando pétalo por pétalo, poniendo silicón. Y vamos a estarlo poniendo aquí, basándonos donde está nuestro bucle interior, bueno, perdón, el inferior, el que dejamos aquí afuera. Entonces agarramos otro pétalo, colocamos otro pétalo aquí de la flor. Si ustedes quieren hacer la flor del mismo color, pueden hacerlo. Ya saben que para el color no importa los que ustedes utilicen, eso es ya opcional a ustedes y también el hilo. Solamente les pido pues que no cambien el patrón. Solamente es eso, chicas. Que no lo hagan diferente. Vamos a estarlo haciendo así. Pétalo por pétalo para ir formando nuestra florecita. Y que quede muy, muy bonita. Miren. Y estamos con el último pétalo. Listo. Sí, miren. Y así quedaría nuestra florecita. Entonces ya cuando tengamos nuestra florecita ya hecha, aquí donde doblamos vamos a estar poniendo nuestro centro de la florecita. Que en este caso viene siendo este. Entonces lo vamos a poner de esta forma así. Y también igual vamos a esperar a que seque. Miren, dejen mover un poquito la cámara. Miren, así les quedaría la florecita ya colocada en el tronquito, ¿sí? Esta es la florecita que estamos haciendo. Entonces,
Le ponemos la hoja a nuestro tronquito. Ya ustedes le pueden poner de lo que ustedes gusten o como ustedes se las gusten poner, ¿sale? Miren, se las voy a poner así. Ya nomás esta se va a agachar así de esta forma, ¿sale? La hojita y la flor, chicas, sí les va a quedar igual. Bueno, yo en mi caso sí me quedó igual que la que tengo. ¿Por qué? Porque lo hice con el mismo hilo, con el hilo Emanuel de 4 hebras. Nada más el que cambió fue el puerquito, que lo hice con hilo cristal, que fue más pequeñito. Ahora vamos a hacer a un ladito nuestra florecita y vamos a estar armando nuestra abejita. Esta parte que está aquí, miren, esta es la parte de enfrente donde van los ojitos. Esta parte que está así como recta, aquí es donde vamos a poner un piquito, ya sea de fieltro o de foamy o goma eva, un piquito para que sea la colita, ¿sí? Entonces aquí nada más lo que tenemos que hacer es pegar las alitas. ¿Y cómo es que yo le voy a pegar las alitas? Vamos a pegarle las alitas de esta forma. Miren así, agarramos nuestra otra alita, le ponemos silicón y vamos a colocársela, no pegadas, dejamos nada más de separado un punto bajo de separación y colocamos la otra alita. Miren, y así les quedaría. Déjenme nada más le corto esta hebrita. Y así les quedaría. Ya nada más con pintura textil color negro vamos a pintarle sus ojitos, que vienen siendo 2 bolitas. Miren, yo corté un poquito de foamy, que en este caso viene siendo como goma eva. Es goma eva, perdón. Yo le corté un triangulito, le voy a poner silicón. Y es la que le voy a poner como si fuera su colita. ¿Sí? Miren. Como si fuera su colita. ¿Sale? Y se la vamos a poner en la flor. Yo le voy a poner una gotita de silicón aquí, miren, aquí en la parte de enfrente, como si estuviera de pico. Perdón, es al revés. Como si tuviera picando la florecita para agarrar miel. Sale miel de la florecita. Miren, déjenme pongo un poquito así para que lo alcancen a ver. ¿Sí? Así, miren, así es como les quedaría ya la florecita con nuestra abejita. Ok, miren, ya secó la trompita, ya quedó como si estuviera rellena. Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle silicón, permítanme, todo alrededor para poderla pegar a la carita, ¿sí? Y vamos a colocarla aquí en la carita. Miren, de esta forma. Y yo le voy a poner los ojitos del número 12, miren si le queda bien, perfecto. Me gusta entre la vuelta 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí, entre la vuelta 8 y 9 vamos a estarle colocando los ojitos. Entonces vamos a ponerle, yo en mi caso le pongo tantito silicón a los ojitos. Ustedes pues obviamente van a colocarle los ojitos de seguridad que ya tienen su piquito con su brochecito, ¿sale? Le pongo silicón al otro ojito. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí. Miren. ¿Sí? Y así les quedaría puerquito. Ahora vamos a colocarle la cejita. Para la cejita ustedes pueden colocársela ya sea recta o ya sea inclinada hacia abajo. Miren, pueden ponérsela así recta. Yo se la voy a hacer recta de 1, 2, 3, 4 puntos. Se lo va a hacer ahora diferente al otro. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Miren. Así le voy a colocar su cejita. Porque a este otro, chicas, yo se la coloqué así. Y me da una expresión como si estuviera triste, chicas. Y no quiero hacerlo igual. Entonces vamos a hacerlo.
Y vamos a hacer nuestro nudito, que siempre lo hemos estado haciendo en cada de nuestros amigurumis. Y vamos a perder la hebra, ¿sale? Cortamos. Miren, así les quedaría. Vamos a ponerle la lucecita de los ojitos. Vamos a colocarle la lucecita de los ojos. Ya saben que agarramos aquí en medio de que viene siendo la mitad del ojito. Vamos a colocarle, vamos a darle vuelta de esta forma y terminamos aquí en medio. Nos pasamos al siguiente ojito. Ya saben que no estiramos tanto para que no se nos vaya a meter nuestra hebra al ojito. Le dejamos así y vamos a ponerle al siguiente. Siguiente de nuestro ojito, miren. Y vamos a colocarle la otra sombrita, ¿sale? Y así les quedaría la sombrita de los ojitos. Listo, chicas, y por último le ponemos silicón en la parte de abajo a nuestro puerquito para poderlo sentar en nuestra florecita, ¿sale? Ay, se me cayó. Vamos a ponerlo aquí para que se siente nuestro puerquito. ¿Sí? Y ya podemos poner tantito silicón aquí para que nuestro puerquito se le recargue la florecita. Que quede como si estuviera recargadito así. Recargadito en su florecita, miren, así. ¿Sí? Esperar a que seque poquito. Y así les quedaría la florecita con nuestro puerquito. Ok, chicas, miren, y así quedarían los puerquitos. El de lado derecho, mide solamente puerquito, chicas, solamente puerquito mide 15 centímetros. Y ya con la florecita desde donde está la abejita, perdón que se mueva la cámara, chicas, la tengo yo agarrada para que les pueda mostrar. Desde donde está la abejita, chicas, mide, desde la abejita hasta la hojita de mero abajo mide 23 centímetros, ¿sí? El puerquito que está hacia la derecha, que fue hecho con hilo cadeneta y con hilo Emanuel. El puerquito que está a la izquierda, que es con hilo cristal, solamente puerquito mide 13.5 centímetros. Y junto con la flor mide 22.5 centímetros, ¿sí? Casi que la flor es del mismo tamaño del primer puerquito, solamente que fue un poco más abajo porque la flor y los pétalos son un poco más pequeños, igual también la abejita. Pero desde la abejita mide 22.5 centímetros, 22,5, y el del lado derecha mide 23 centímetros, ¿sí? Y esto sería todo, chicas. Espero y les haya gustado. Los vayan a realizar. Miren, así queda de tamaño los puerquitos. Con hilo cristal, gancho, el mismo gancho, que es el 0 o ustedes pueden usar el 2. Es el mismo gancho, solamente con diferente hilo. Uno fue con hilo cristal y el otro con hilo cadeneta. Las florecitas igual fue con hilo cristal, esta que tenemos aquí en este lado. Y esta fue con hilo cadeneta. ¿Sale? Pero es casi del mismo tamaño la florecita, pero puerquito sí se ve mucho la diferencia. Entonces, espero y les haya gustado, chicas, lo vayan a realizar. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Las espero este lunes en la página de Facebook que vamos a estar realizando a Forky, el tenedor de Toy Story, ¿sale? Bueno, pues hasta luego, que tengan un excelente día.